momentáneamente apagar la cámara para que se escuche mejor, ¿sí? Así que bueno, buenas tardes, ahora sí, ahí empezó la grabación. Un par de cositas de anuncios previos. Me gustaría que me digan si pudieron encontrar los materiales que fuimos subiendo en distintos momentos al Classroom, ¿sí? Como habíamos quedado en el encuentro presencial, les pusimos a disposición las plantillas de PowerPoint con los temas que trabajamos viernes y sábados, y con toda la parte introductoria de grupos y equipos, y también con toda la temática en relación a conflictos, y el caso que trabajamos allí en grupos en relación al caso de conflictos, ¿sí? Así que eso está disponible. Cuando ingresan al Classroom pueden ir a la sección de trabajo en clase, y ahí vamos a ir subiendo todo vinculado al módulo 7, y ahí lo van a ir encontrando. Y el miércoles también les subimos, habilitamos un refuerzo, digamos, en relación a los temas vistos presencialmente, ¿sí? Para que les quede un pequeño, digamos, audiovisual revisando y reforzando conceptos que trabajamos viernes y sábado. Y en vinculación con eso, una pequeña actividad que sí esperamos que la puedan resolver y enviar por ahí, que era, luego de ver el video, bueno, hacer alguna exploración con la bibliografía también, que les pusimos más bien a modo ampliatorio, que puedan responder ahí un disparador que les poníamos en relación a las potencialidades de hacer y decidir con otros, y lo mismo las dificultades, ¿sí? Así que eso, ténganlo presente. Si no lo encuentran, no lo ven, nos avisan o le piden ahí apoyo a Mariana, que está atenta a cualquier cuestión que surja, ¿sí? Así que bueno, eso a modo introductorio. El tema de hoy va a ser habilidades sociales y la cuestión de la comunicación. A ver, que leo lo de Paula. Pudo acceder, pero no los leí por falta de tiempo. La actividad la vamos a trabajar mañana, las compañeras. Perfecto, buenísimo, Paula. Gracias por este feedback, por este comentario. Buenísimo entonces, saber que lo han visto y que se van a reunir y trabajar juntas esa resolución. Bárbara. También quienes en los encuentros presenciales, perdón, se tuvieron que ir antes por alguna u otra cuestión, sería importante que el caso de conflictos lo analicen, que se junten y que después nos lo envíen por el Classroom o por correo electrónico, ¿sí? Cualquier duda nos van preguntando. Bueno, entonces, como decía hoy, el tema va a ser habilidades sociales y cuestiones, digamos, de comunicación que fueron saliendo los 2 días de manera intensa, pero bueno, hoy es prestarle una especial atención a esos temas para, bueno, ponerlos en juego en cualquier proyecto colectivo. Así que la idea, bueno, va a estar Rodri en la presentación, en la explicación, y la idea sí es ir haciendo un intercambio, así que todo lo que quieran comentar o preguntar o frenar, las dos posibilidades, o habilitan el micrófono, intervienen, o nos van comentando a través del chat, ¿sí? Y en la última partecita sí tenemos una propuesta de algunas preguntas, algunos disparadores para que cada una pueda reflexionar y después hacer un intercambio. Así que bueno, apelamos a la participación de ustedes, al aporte, así se hace también más entretenido para todas y todos, ¿sí? Bueno, Rodri, te habilito. Dale. Bueno, gracias, Mari. Bueno, buenas tardes, bienvenidas. ¿Cómo están nuevamente a este espacio, este tercer encuentro que tenemos en el módulo? Bueno, empiezo retomando lo que decía Marina, que nos parece fundamental, que lo venimos charlando, es decir, a pesar de este cambio de formato en el módulo, que pasamos de la presencialidad a la virtualidad, nuestra propuesta consiste en seguir apuntalando la participación, digamos, la dinámica participativa dentro de este espacio, y de manera de ir construyendo y avanzando en los contenidos a partir del diálogo, digamos. ¿Sí? Por eso los invitamos a participar todas las veces que estimen oportuno,
nos gustaría, en la medida de lo posible, que pusieran cámara, así, digamos, nos podemos acercar. Decimos que por ahí no es posible, pero bueno, nos gustaría, como ha hecho Luján en este caso, poder verlas y de esa manera dinamizar. La participación está bueno si lo hacen por micro, si lo hacen por chat, pero la idea, insisto, es que las clases están pensadas para construirlo a partir del diálogo. Así que, Rodri, sí. perdón que te interrumpa, se te escucha medio bajito. ¿Hay algo que puedas mover en el micrófono o algo así que Sí, me voy a sacar los auriculares a ver qué onda. A ver. ¿Ahí se me escucha un poco mejor? Sí, muchísimo mejor. Los auriculares. Cambia. Perfecto. Ahí es más ciudades. Bárbaro, ¿verdad? No, nada. Perfecto. Bueno, empecemos entonces. Los dos encuentros anteriores avanzamos, pensamos sobre primero los procesos colectivos, primero los grupos, luego los equipos, las singularidades de trabajar con otros y con otras. También pensamos mucho en las singularidades que tienen los equipos en cuanto a las funciones que tienen, los objetivos, la forma que se dinamiza el trabajo y demás. Y profundizando en esta dirección de pensar lo colectivo, en el encuentro de hoy, como decía Mari, vamos a trabajar en una cuestión que tiene que ver con tratar de reflexionar sobre instrumentos específicos que nos posibiliten mejorar el desarrollo de los procesos grupales y mejorar nuestra participación individual en estos procesos grupales, digamos, específicamente siempre pensando o tratando de llevarlo a los proyectos asociativos, digamos. Entonces, hoy vamos a hablar de este conjunto de capacidades, de destrezas, que pueden contribuir a los proyectos asociativos que Marina mencionaba como las habilidades sociales. Así que empieza con una pregunta general, a ver de dónde partimos, a qué les suena, con qué ideas asocian. ¿Qué son o con qué ideas asocian las habilidades sociales? ¿Con qué la relacionan? ¿Qué les parece que son? ¿Con qué asocian la idea de habilidades sociales? No sé si escucharon alguna vez el término o pueden deducir de qué se puede tratar. ¿Les suena? ¿Lo han escuchado alguna vez el término habilidades sociales? Hola, ¿se escucha? Por supuesto, Juana, bienvenida. Lo que yo tengo entendido, o sea, sí creo haberlo escuchado, habilidades sociales tiene que ver con el conectarnos con otros. O sea, la primera habilidad social sería un bebé reconociendo a su entorno, a su familia, y después la capacidad, digamos, de conectarnos con otros, integrarnos a un grupo. El colegio, no sé, desde el jardín de infante, digamos, del nivel inicial, conectándose o socializando con otros niños, en todas las áreas donde uno tiene que, de alguna manera, relacionarse. O sea, es la capacidad de una persona, digamos, de un individuo, de relacionarse con otros. Puede haber más o menos de esas habilidades sociales, ¿no? Pueden estar más desarrolladas o menos desarrolladas, hay distintas personalidades. Eso es lo que me parece a mí. Sí, totalmente de acuerdo. Has tocado bastantes puntos y me gustaría ponerlos en diálogo también. Paula menciona la asociación con recursos propios que tiene cada participante de un grupo, recursos que aportan de forma constructiva en un grupo. Sí, me parece que complementa lo que planteaba Juana también. A ver, ¿qué decía Juana? Conexión, registro, ¿qué son las habilidades sociales? Conexión, registro del otro, socialización, la capacidad para relacionarse, y ahí me parece que subyace el kit de la cuestión. Natalie, estás levantando la mano, te escucho. Sí, también considero que tiene que ver un poco la capacidad de expresar también los sentimientos, las opiniones. Eso también es parte de la habilidad social, el poder expresarnos como queremos. Exactamente, sí, exactamente. Y también, obviamente, tratando de saber cómo lo vamos a hacer, buscando la forma correcta de hacerlo. Sí, exactamente. Las posibilidades de expresarnos frente a otras personas, y está bueno lo que planteabas, sentimientos u opiniones, digamos, que son generalmente dos cosas distintas, pero que es, digamos, fundamental.
tener esa capacidad de expresión para mejorar, y vuelvo al comentario de Juana, la capacidad de relacionarnos. Sí, creo que entre las tres, digamos, ya arman el concepto o la parte troncal del concepto de habilidad social. Digamos, primero hablamos de habilidades sociales y hablamos de herramientas, de instrumentos. ¿Instrumentos para qué? Instrumentos para posibilitar la eficacia en procesos colectivos, en procesos de interacción social. ¿Se acuerdan que decíamos el viernes pasado, el alma de un grupo es la interacción social, la acción entre, bueno, la habilidad social es las habilidades sociales son el conjunto de instrumentos, ese instrumental que a nosotras nos permite potenciar, mejorar, optimizar la forma en que interactuamos con otros, con otras, digamos. Entonces hablamos de habilidades sociales como instrumentos, destrezas o capacidades para los vínculos, ¿sí? Son recursos, decía Paula, perfecto, nos vale el término, para los vínculos. ¿Para qué para los vínculos? Y agrego un elemento, para la eficacia en los vínculos. Y entonces vuelvo a abrir una pregunta, ¿y qué significa la eficacia en los vínculos? ¿Qué significa ser eficaz en un vínculo? ¿Con qué relacionan ustedes la idea de estamos siendo eficaces o no estamos siendo eficaces en un determinado vínculo, en un determinado tipo de relación social? Sí, Tamara. Ahí se ve mucho lo que sería, me olvidé la palabra, la comunicación efectiva, ¿no? Porque cuando uno tiene una buena habilidad social, puede crear una buena conversación, por ejemplo, y así, poniéndolo como ejemplo en un grupo, se llega a acuerdos, capaz no tan fácilmente, pero sí con los elementos clave que quiere cada uno. Claro. Entonces, una comunicación efectiva y positiva hace que los grupos sean capaz mejores. Si una comunicación es más fluida, por ejemplo, también influye lo que sería la confianza también en nosotros, el resto del equipo. Sí. Está bueno. Ya estás metiendo como un concepto más que está bueno, aceleraste ahí. Retomo acá que en el chat, conjunto de capacidades y destrezas interpersonales que nos permite relacionarnos. Sí, excelente, claro, va en esa línea la definición. Claro, ¿qué significa eficacia? La eficacia es la capacidad de alcanzar objetivos. Entonces, la eficacia en las relaciones sociales depende de los objetivos que tengamos en las relaciones sociales. Es decir, según el tipo de vinculación que tengamos, vamos a ser eficaces si logramos una cosa u otra. Decía Tamara, bueno, si llegamos a acuerdo, bueno, si el objetivo es llegar a un acuerdo, somos eficaces cuando llegamos a ese acuerdo. Entonces, las habilidades sociales deberían ser aquel instrumental que nos posibilita llegar a esos acuerdos. O bien convencer, o bien resolver un conflicto, o bien generar un desacuerdo, digamos. En algunos casos puede ser ese un objetivo, digamos. Entonces, en ese sentido, la eficacia depende del tipo de vínculo. Y vos agregás otro elemento que me parece central, que lo hablamos el otro día, que es la satisfacción. Es decir, y volvemos a cualquier estudio que se haya hecho en el siglo XX y XXI sobre la felicidad, dice, bueno, la felicidad básicamente depende de la capacidad que tengamos de tener vínculos eficaces. Buenos amigos, buenas amigas, buen compañerismo en el ámbito laboral, ¿sí? Buena convivencia en la comunidad. Entonces, fíjense la importancia que tienen las habilidades sociales como instrumentos para la satisfacción y vos decías la confianza. La confianza en uno mismo y la confianza con el otro, con la otra, digamos. Entonces, ahí tenemos, creo que de algún modo, el dimensionamiento de la relevancia que tiene esto en nuestra propia satisfacción, nuestra propia calidad de vida. Entonces, acá tenemos una definición. Y doy un paso más claro. ¿Qué sería una conducta socialmente habilidosa? Y acá abro un poco el espectro y digo, depende no solamente de los objetivos que tengamos, sino que también depende del contexto cultural. Es decir, el tipo de vínculos está generalmente atravesado por la cultura en la cual se desarrollan esos vínculos. Entonces, en algunos casos, en algunos contextos culturales, una conducta muy habilidosa es muy poco habilidosa en otro contexto cultural. Digamos, doy ejemplos bizarros, digamos, extremos. El uso del tono de la voz en ciertas culturas es muy bien visto, digamos, o hablar más alto, y en otras está muy mal visto, digamos, se siente como agresividad. O la comunicación kinésica, digamos, el uso de las manos para hablar, por ejemplo.
en ciertos contextos culturales está muy bien visto, digamos, en cuanto a que acompaña la comunicación verbal, y en otros contextos se entiende como hostil, como agresividad. Entonces, acá hay dos factores situacionales, digamos, el tipo de relación y el contexto cultural en que se desarrolla esa relación, digamos. Entonces, una conducta habilidosa es habilidosa en la medida que sea eficaz en ese tipo de relación y en ese contexto cultural, ¿no? Entonces ahí tenemos dos cosas fundamentales. Y abro, o sea, me quedé pensando en algo que planteaba Juana en la primera intervención, que decía, nacemos con la personalidad, creo que dijiste la palabra personalidad, cada uno tiene su personalidad. Y agrego la pregunta, ¿nacemos con estas habilidades? ¿Venimos equipados, equipadas con las habilidades, o es una construcción, digamos? ¿Cómo la ven? ¿Qué les parece a ustedes? Es mucho el entorno, depende mucho el entorno en el que crecemos, la familia, la personalidad de cada familiar también. Los amigos también influyen, depende de con quién se relaciona la persona, ¿no? Va aprendiendo y adoptando caracteres de cada persona, ¿no? Es como si yo veo que alguien es firme y que su forma de hablar es potente, se ve poderosa y a mí me gusta, yo creo que la voy a ir adoptando y bueno. O sea que pensás que es una construcción, que no nacemos. Sí. Perfecto. ¿Están de acuerdo con esto? ¿O alguien piensa que son, digamos, cualidades innatas? Esto lo vimos un poquito en una actividad del final, del segundo día. Listo. No, pero muy cortito en esta de pensando en si los líderes, las lideresas, nacen o se hacen. Parece que, bueno, también está como muy en vinculación con esto, ¿no? Si nacemos ya con ciertas capacidades innatas, digamos, de habilidades, o se van construyendo. Bien, entonces, perfecto. Creo que estamos de acuerdo en que nacemos equipados solamente con necesidades, digamos, y después somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, decía un francés. Es toda una construcción, digamos, que depende de un montón de factores. Vos hablabas, Tamara, de los vecinos, los amigos, los padres, la madre, un montón de factores. Y la capacidad que tengamos de resiliencia y de poder formarnos y entrenarnos en el uso de esas habilidades. Después, en cuanto a las características innatas, me parece que no debería haber ninguna diferencia. Por algo son habilidades sociales, digamos, son sociales, son necesariamente aprendidas, son construidas, ¿no? Y agrego algo y que creo que también lo planteaba Juan al principio. ¿Qué otras características tienen las habilidades sociales, digamos? ¿O para qué nos sirven? Y acá aparece algo que es fundamental, que también creo que le decía Tamara con lo de expresarnos, ¿no? No sé si era Tamara la que decía expresarnos, pero bueno, la cito. El uso de habilidades sociales nos puede posibilitar optimizar la influencia sobre los demás. Digamos, tener mayor capacidad de persuasión. Sabemos construir un argumento con seriedad, sabemos expresarlo con seriedad, si podemos expresar emociones de manera armónica, sin herir a las otras personas, es probable que tengamos una capacidad de influencia y a su vez que también tengamos mayor capacidad de resistir a influencia no deseada, digamos, que esto es importante, digamos, en los vínculos estamos todo el rato recibiendo presión para hacer cosas y un montón de esas cosas no las queremos hacer, digamos. El uso de habilidades nos puede, por ejemplo, posibilitar decir que no cuando no queremos hacer determinadas cosas sin herir a nadie. Bien. También el uso de habilidades sociales nos puede facilitar la resolución de problemas inmediatos y también la posibilidad de minimizar que esos problemas vuelvan a surgir en el futuro, digamos. Otra vez, cuando tenemos la capacidad de expresar con claridad, de comprender la posición de la otredad y demás, es probable que seamos más capaces también de resolver problemáticas y en el corto y medio plazo y largo plazo. Y después hay otro elemento que también lo mencionaban antes, que es, nos sirven para poder expresarnos. Y expresarnos supone decir, digamos, desde qué lugar estamos hablando, opinión, cómo nos estamos sintiendo, expresar sentimientos, y también defender intereses propios, digamos, defender derechos propios, digamos. Por eso vuelvo a esta idea de, generalmente el uso de habilidades sociales
permite o nos facilita evitar ser manipulados, ser manipuladas, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos los componentes de estas habilidades, encontramos que las habilidades sociales transitan en tres niveles, digamos, lo subjetivo, lo intersubjetivo y lo social, digamos. Es decir, por un lado, antes hablamos de la eficacia de las personas en una situación determinada, un determinado tipo de interacción social que nos posibilite sostener vínculos, crear vínculos o sostener vínculos de manera satisfactoria, ¿no? Es importante como fuente de bienestar, de satisfacción. Después hay otro elemento, si se quiere, social. Las habilidades sociales tienen un consenso, digamos, es decir, se trata del cumplimiento de ciertas pautas de conducta que están acordadas dentro del marco cultural. Esto me parece importante, es decir, no es nada absoluto, son sociales, digamos, se relativizan según el contexto histórico y social. Y después hay un elemento situacional, o sea, depende de la situación en concreta, del tipo de vínculo, podremos usar, o puede ser pertinente usar una u otra habilidad de una u otra manera, digamos. El factor situacional es también determinante en términos de la pertinencia de usar una u otra forma de habilidad. Hasta acá, digamos, un primer encuadre, ¿qué es y para qué sirven, digamos, en términos muy generales? Ahora les pregunto, ya para empezar a meternos en concreto las habilidades, ¿qué tipo qué ejemplos de habilidades sociales conocen? ¿Conocen algún tipo de habilidad social o con qué decir, esto sería una habilidad social que se les ocurra? ¿Ejemplos concretos o tipo de habilidades sociales? ¿Cuáles son esas habilidades sociales? Hay una que mencionaron que tiene que ver con la comunicación, digamos, expresar posiciones, sentimientos, opiniones. Bien, ¿qué otra cosa sería una habilidad social? ¿Qué otro ejemplo de habilidad social se les ocurre? Hay una que la hemos mencionado mucho, hay Paula, buenísimo. Se ha Paula. mencionado mucho, salir con la cuestión del cuidado. Sí, buenas tardes. Se me ocurre las habilidades sociales cuando un grupo se junta, se reúne para pelear por sus derechos, para reclamar y hacer válidos sus derechos. Por ejemplo, doy un ejemplo, acá en la comarca, el tema del agua. Y Sí, eso, me parece que sí. Y eso se va trabajando, es una construcción, porque es algo que molesta a uno y que molesta a otro y que, bueno, después se une y que tiene una historia, que lleva una progresión y que lleva una construcción de entender y saber reclamarlos, ¿no? Y no quedarse de brazos cruzados y seguir peleando, ¿no? Más que eso lo veo como una construcción de una habilidad social. Sí, yo diría, Paula, sería como una situación en la cual la eficacia, la resolución de esa situación exige necesariamente que los actores usen habilidades sociales para llegar a un acuerdo satisfactorio en la defensa de sus propios derechos, de sus propios intereses, ¿no? Voy a mencionar, nosotros vamos a trabajar sobre un universo de 4 habilidades sociales, digamos, 4 tipos de habilidades sociales que por supuesto se imbrican y forman parte de un mismo instrumental, digamos. Y voy a empezar por la madre de las habilidades sociales, digamos, la habilidad social sin la cual todo lo demás queda absolutamente en la nada. Y esta primera habilidad social se llama escucha activa. Es decir, es el pilar sobre el cual se establecen el resto de las habilidades para la interacción social. Es decir, la escucha nos permite desenvolvernos en situaciones diversas y usar el resto de las habilidades. Sin escucha no hay absolutamente nada, porque nos falta, digamos, la base de las habilidades sociales. Natalie, sí. También por ahí no solo escuchar, sino que relacionarnos, por ejemplo, mantener una conversación como la estamos haciendo ahora, también es tener una habilidad porque como que le podemos preguntar o nos pregunta y nosotros respondemos. Sí,
Sí, sí, claro, es decir, pero fíjense cómo está jugando la escucha en este Sí. caso, digamos. Estoy de acuerdo con lo que planteabas, Natalie. Estamos llevando a cabo una conversación compleja por la virtualidad, pero equilibrada, digamos. Uno Ujú. pregunta, el otro responde, una pregunta, el otro responde, vamos dialogando y vamos haciendo circular la palabra con cierta armonía, digamos, y eso me parece que estamos siendo habilidosas, en este caso, para poder comunicarnos todas las personas. Porque si yo preguntara y nadie me responde, habría un quiebre, digamos, en la comunicación. Entonces está muy bueno lo que planteás. Ahora, la base de eso, de donde nace el resto, es de la escucha. Y lo planteo, hablo de, digamos, usamos el término escucha activa por dos motivos. Escucha supone un esfuerzo, una actitud, digamos, la voluntad de escuchar, comprender, retener lo que nos está diciendo. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre escuchar y oír? ¿Qué escuchamos y qué oímos, digamos? ¿Con qué es lo mismo o no? Yo creo que cuando escuchamos, estamos prestando atención a lo que nos dice la otra persona. Y cuando uno está oyendo, escucha lo que quiere oír, o sea, lo que le interesa. Claro. Claro, Para mí, no sé. sí, lo que oímos es el ladrido de un perro, es un ruido lo que oímos. La escucha supone sentarse y hacer un esfuerzo mental, físico, y la decisión de hacerlo. Es decir, voy a escuchar música, entonces me siento y pongo en el volumen que quiero y pongo el cuerpo para escucharla. Eso es central, digamos. Cuando hablamos de escucha activa hay una parte que es la escucha que supone el esfuerzo, la decisión, la voluntad de escuchar, comprender y retener lo que me están diciendo. Lo que vos decías, prestarle atención, poner el foco ahí. Y está la segunda parte, decimos escucha activa. ¿Y activa qué supone? No solo serlo, sino también parecerlo. Es decir, mientras la otra persona está hablando, dar constantes muestras de que estamos efectivamente escuchando. Esto que se llaman retroalimentación sistemática o feedback. Y le hago una pregunta práctica. ¿Cómo damos muestra a una persona de que la estamos escuchando? ¿Cómo sabe una persona? ¿Cómo sé yo que ustedes me están escuchando? Paula. Y dando muestras con los ojos, con la expresión de la cara y respondiendo también, asintiendo, Claro. Sí. prestando atención. Claro, ahí está la parte física verbal, respondiendo, dice Caro también. En este caso, salvo las compañeras de ahí, la única posibilidad que yo tengo de saber que ustedes me están escuchando es que ustedes respondan. Porque no tengo elementos verbales, no tengo elementos visuales, digamos, solo verbales. Entonces, digamos, lo que le da mucha riqueza a la comunicación presencial es justamente el cuerpo. La mirada a los ojos, mientras la otra persona está hablando, es una fuente de retroalimentación sistemática. Si yo estoy hablando y la otra persona me está mirando, intuyo que me está escuchando. Si a su vez me hace así con la cabeza, intuyo que me está escuchando. Si a su vez me da fórmulas cortas de respuesta tipo claro, claro, sí, 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 intuyo que me está escuchando. Y si a su vez me responde cuando yo pregunto, o me pregunta cuando yo estoy hablando de manera de guiar o profundizar lo que yo estoy diciendo, entiendo que me está escuchando. Esa es la parte activa de la escucha. Respondiendo a lo que se preguntó, cambiando información. Perfecto, Lorena, sí. Eso sería opciones verbales, digamos. Pero tenemos una batería de opciones. Lo importante no hay nada más satisfactorio para una persona que sentirse escuchada. Entonces, cuando una persona está hablando con otra persona, la que está escuchando, generalmente es la que tiene más poder. Porque la otra está dando información. Y uno está escuchando y puede llegar a capitalizar lo que está escuchando. Entonces, y lo digo por la opuesta, digamos, es tremendamente frustrante estar hablando y pensar y sentir, percibir que no lo están escuchando. Y acá hago una cosa de, digamos, un comentario, si se quiere, más marketinero. Podemos estar escuchando y no dar fórmula, y no dar feedback. Bueno, puede pasar, digamos, no digo que no pueda pasar, por supuesto que puede pasar. Sin embargo, está bueno retroalimentar constantemente a la persona que está hablando si a nosotros nos interesa conservar o fortalecer ese vínculo. Realmente le estamos haciendo algo que le hace bien a la persona y a nosotros nos conviene.
porque estamos entendiendo qué es lo que nos quiere decir, digamos. Y cuando hablo de escuchar activamente, hablo de escuchar con el cuerpo, digamos, ponerle el cuerpo a la escucha. O sea, hacer realmente un esfuerzo, digamos, no oír como el perro que ladra en la calle. Escuchar y tratar de entender no solamente el contenido de lo que está diciendo. Esto supone hacer un esfuerzo físico-mental por tratar de ver cuál es la experiencia subjetiva de la otra persona. Ah, está enojada esta persona, digamos. Si yo entiendo que una persona, escucho y asumo que una persona con la que estoy hablando está enojada y lo está ocultando, bueno, tengo una ventaja importante para la eficacia, digamos. Tengo información central para saber cómo moverme. Ahora, vuelvo al planteo de la madre de todas las habilidades. Si no escuchamos, no tenemos ninguna posibilidad de hacer nada, digamos, porque estamos saltando en el vacío. ¿Sí? Entonces, la escucha activa tiene esa doble dimensión, digamos, la parte del esfuerzo por la comprensión y la parte de la retroalimentación sistemática que se puede dar de un montón de fórmulas, como ustedes decían, con el cuerpo o con las palabras o orientando o haciendo fórmulas, sí, claro, comprendo, digamos, ¿no? Insisto en esto, la escucha activa no incluye solamente la comprensión del contenido, de qué es lo que me está diciendo, sino de dónde lo está diciendo, qué estado anímico tiene, qué le está pasando a esa persona. Y eso solamente lo podemos intuir o conocer a partir del esfuerzo, ¿no? Lorena dice, si no escuchamos no tenemos ningún tipo de información y eso lo hace estar, la nada misma, tal cual, estamos hablando en el vacío, digamos, sin escucha. Bien. Perdón, por las dudas, recordatorio, Sí. cuando quieras, y que cuando vos quieras pasar a la próxima, podemos pasar antes el videíto que teníamos. Sí. Cierro que me queda un toque, un minuto, y vamos a un video como para apuntalar estas ideas. Entonces, vuelvo a esto. La escucha activa lo que nos permite es construir procesos de comunicación equilibrados y mucho más profundos, más complejos, más eficaces, ¿sí? E insisto en que, digamos, favorece que la otra persona, cuando sienta escuchada, dé más información y nosotros podamos indagar en no solo lo que dice, sino cómo se siente, qué actitud tiene en el momento, o qué estado de ánimo en el momento de expresarse, de hablar con nosotros, con nosotras. Entonces, agrego, ¿cuáles son, o cierro, digamos, cuáles son los principales elementos de la escucha activa? El esfuerzo físico-mental por escuchar, comprender, indagar, la observación, y esto lo vamos a ver luego, pero si tengo la posibilidad de la presencialidad, por eso decía escuchar con todo el cuerpo, la observación del otro, de la otra, en cuanto a digamos, la forma en que se está expresando, la comunicación que nos está dando. Natalia dice la comunicación no verbal, exacto, luego lo vamos a ver. Y el otro elemento es la retroalimentación continua. No serlo, sino también parecerlo, digamos. Que la otra persona se sienta a gusto en esa conversación y que sienta que lo que está diciendo está siendo asimilado, digamos. Bien, y acá sí cierro la idea, digamos, por eso es la madre de todas las habilidades. Si no escuchamos, no podemos desplegar nada a continuación. Mari, cuando quieras, si querés, ponemos ese video como para ejemplificar. Como para ejemplificar y que vos tomes un poquito de agua. Dale. A ver si funciona bien, me van diciendo cuando aparece. Ahí ya se compartió pantalla. Ahí se compartió, Mari. Bien. Yo voy a cerrar el micrófono y pongo play y haceme una seña vos después, Rodri, si está todo ok.
¿Qué es eso? Un gorrión. ¿Qué es eso? Ya te lo dije, papá. Es un gorrión. ¿Qué es eso? Un gorrión, papá. Un gorrión. Un gorrión. ¿Qué es eso? Pero dime qué es lo que te ocurre. Te lo dije muchas veces. Es un gorrión. ¿Acaso no lo entiendes? ¿A dónde vas? Léelo. Hoy mi hijo menor, que hace unos días cumplió 3 años, estaba sentado conmigo en el parque cuando un gorrión se posó enfrente de nosotros. Mi hijo me preguntó 21 veces lo que era, y yo contesté todas las 21 veces que era un gorrión. Lo abracé cada vez que él me hizo la misma pregunta, una y otra vez, sin enojarme, sintiendo cariño por mi pequeño hijo. Bueno, ¿pudo escuchar bien? Corté los últimos minutitos. Bueno, nos parece como un lindo ejemplo, incluso vinculado, ¿no?, al trabajo también que desarrollan o van a desarrollar ustedes. No sé qué les pasó, qué sintieron, además por ahí de algún nudito en la garganta, qué sintieron y cómo lo relacionan esto con la escucha activa, ¿no?, que comentaba Rodrigo. ¿Alguna que quiera contar qué le pasó, cómo lo vincula con esta habilidad social? A mí se me entrecortó un poquito porque se cortó la luz, acá no sé qué pasó, y bueno, ahora estoy con el teléfono, y al final ya lo había visto al video, em, me parece que va por el lado, no sé si esto de la escucha activa, por la paciencia también, ¿no? El saber, el ser empático con el otro. Esto de que hay que repetir, a veces tener la paciencia de escuchar una y otra vez la misma pregunta y ser parte de eso que está compartiendo. Bien, Paula.
Sí, acá agrega Ana Laura que no tuvo voluntad ni paciencia para responder. Sí, quizá de ese esfuerzo que decía Rodri también de tratar de entender más allá de la pregunta concreta por el gorrión a dónde, ¿no? A dónde quería ir, como más a fondo, como un pedido también como de afecto, de atención, ¿no? Claro, sí, sí. Uh-huh. Me parece paciencia y comprensión con el otro, claro. Dice Alejandra. Bien. Bueno. Vamos, seguimos, Rodri. Buenísimo, sí. Agrego una cosa que, digamos, me viene a la cabeza como también escuchar como una de las formas más poderosas, más potentes de cuidar, de respetar, de amar, digamos, es decir, que la otra persona, escucharla con esta paciencia que requería el caso, pero bueno, digamos, esa persona, digamos, la adulta, no se sintió amado, respetado, ni cuidado en ese momento, en ese contexto, por preguntar muchas veces lo mismo. Pensé que también la escucha tiene ese valor simbólico de lo emocional, de lo, digamos, de lo vincular en términos afectivo-emocionales, ¿no? Natalia dice, y va a suceder que nos pregunten muchísimas veces algo y saber escuchar, paciencia y escucha. Hay veces que nos cuentan muchas veces lo mismo, claro, exactamente. Sí, sí. Y está bien, digamos, me parece que es un acto de amor volver a escucharlo, digamos, más en este caso que estamos hablando de una relación paterno-filial. Bueno, avanzamos entonces. Tenemos la primera, la madre ya, ¿no? La escucha. Ahora vamos a la siguiente, digamos, la hija predilecta, la comunicación. La comunicación, digamos, por simplificarlo muchísimo, digamos, podemos pensarlo como el proceso a través del cual se transmite y se reciben datos, opiniones, ideas, sentimientos, digamos. Es una transacción de una serie de cosas, de emitir y recibir eso, digamos. Y la comunicación es el elemento central de la socialidad, de la sociabilidad, de la convivencia, digamos. Sin comunicación no tenemos ninguna posibilidad de establecer vínculos de cooperación o de solidaridad, digamos, pensando en proyectos asociativos, digamos. La comunicación, en ese sentido, es el centro de las relaciones sociales, ¿no? Entonces, podemos decir, bueno, en la comunicación podemos pensar en una comunicación interpersonal, intergrupal, comunicación masiva, en la cual cambia el tipo de sujeto que participa, la distancia física que hay entre los actores, la cantidad de actores que hay. Sí. Ahora, vamos al núcleo de la comunicación, digamos, al núcleo del concepto. ¿Qué diferencia hay entre comunicar y transmitir información? ¿Cuál es la diferencia central en este caso? ¿Por qué acá nos estamos comunicando y yo no estoy transmitiendo información? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre una cosa y la otra? Para mí es la interacción. Si yo estoy comunicando algo, estoy dando solamente la información. En cambio, en el otro caso, uno deja que el otro participe. Claro. Sí, básicamente eso. La unidireccionalidad, en el primer caso, yo tiro y me da medio igual lo que hay del otro lado, y la bidireccionalidad, en la cual estamos construyendo un proceso circular. Uno pregunta, el otro responde, el otro opina, el otro retoma lo que dijo el otro, ¿no? Hay una circularidad, y esa es la diferencia, digamos. Comunicación tiene la misma raíz etimológica que comunidad. Comunicar supone poner en común. ¿Sí? Entonces, compartir, comunicar es interactuar. Claro, entonces acá, si yo estoy transmitiendo información, la estrella, es la persona, digamos, el centro del proceso, es la persona que emite, en la comunicación, al ser direccional, al ser circular, las dos personas, o las dos partes, tienen exactamente la misma importancia. Es decir, se establece una relación entre emisor-receptor que después cambia de lugar. Yo ahora emito, pregunto, y ahora ustedes pasan a ser las emisoras, y yo el receptor. Y vamos cambiando de lugar y vamos todo el rato moviéndonos en un círculo a partir del cual vamos construyendo, vamos poniendo
en común, ¿no? Vamos compartiendo. Entonces, el centro de la comunicación es, nos comunicamos con el otro adentro. O sea, metemos al otro en nuestro discurso, si no, no es comunicación. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo metemos? Bueno, escuchando. O sea, si no estamos escuchando, no tenemos ninguna posibilidad de decir nada acorde a las expectativas, necesidades o intereses de la otra persona. Entonces, la comunicación supone meter al otro en el discurso, digamos, en nuestro propio discurso. Entonces, agrego dos temas, digamos, axiomas, digamos, de la teoría de la comunicación. Uno, no es posible no comunicarse. La fantasía de, si me quedo quieto no comunico, si me quedo en silencio no comunico, no. La acción, digamos, es una forma de comunicación especialmente potente. El silencio es una forma de comunicación especialmente potente. Y segundo, y abro el siguiente elemento, la comunicación humana se suele dividir en la verbal y la no verbal, que antes la anticipaba Natalia, mencionaba la comunicación no verbal. Vamos a meternos muy brevemente en la comunicación verbal, porque como es lo más simple de la comunicación, y luego vamos a meternos en la no verbal, que es un poco más jugosa. ¿Qué es la comunicación no verbal? La palabra, el vocabulario y la gramática que articula el vocabulario. Yo me llamo Rodrigo, punto, digamos. Eso es la comunicación verbal, es el contenido de palabras y gramática que articula esas palabras y le da sentido. Todo lo demás es no verbal, digamos. Entonces, la comunicación verbal está contenida por la no verbal. Yo puedo aseverar, afirmar algo, y si sonrío, cuando lo afirmo, lo que es probable que les esté diciendo es, lo que acabo de decir es lo contrario de lo que pienso. Entonces, yo estoy tirando un mensaje verbal, abarca contenido determinado por una sonrisa que le estoy, digamos, sugiriendo la posibilidad de que estoy hablando con ironía, por ejemplo. O digo, qué interesado estoy en lo que me estás diciendo y bostezo. Bueno, es un comentario demagógico decir que estoy interesado, que lo verbal, mientras estoy bostezando, digamos. El bostezo se comió, atravesó, integró, digamos, a la frase verbal. O sea, lo no verbal integra, le da significado a lo no verbal en muchos casos. Entonces decimos, vamos a meternos en lo no verbal, que es el grueso. Si ustedes tuvieran que cuantificar, digamos, decir, cuando nosotros nos comunicamos, ¿qué parte hay verbal? ¿Qué porcentaje hay del conjunto de lo que transmitimos? ¿Qué hay verbal y qué porcentaje es no verbal, digamos? ¿Tuvieran que decir alguna estimación? Es imposible estimarlo, pero me interesa jugar con algún número de algún estudio absurdo que se ha hecho en la historia, pero que nos puede dar pistas, digamos. ¿Ustedes dirían que tiene más peso en cantidad, digamos, de lo que, digamos, del conjunto de la comunicación? Lo no verbal. ¿Cómo? Lo no verbal tiene más peso. Dale, Natalie. ¿Y qué porcentaje de eso no verbal ocupa, digamos, del conjunto de la comunicación, qué porcentaje sería no verbal? De lo que estamos diciendo, ¿qué porcentaje decimos sin palabras? Y yo creo que un 80% por lo menos, porque yo puedo estar hablando, pero si yo no acompaño con un gesto mío, sea, no sé, desde mi cara, desde mis manos, de lo que sea, no, el gesto lo es todo para mí, creo yo. Sí, estoy de acuerdo. Hay un autor en concreto estadounidense que se dedicó a estudiar y a tratar de cuantificar esto, y decía el tipo, que no le doy ninguna validez, digamos, es un investigador relevante, pero no le doy ninguna validez porque es un cuantitativo sobre el comportamiento humano, decía que de lo que decimos, el 7% lo decimos con palabras. O sea, el 93%, más o menos en la línea de lo que vos decías, es el resto. ¿Y qué es lo no verbal? Lo no verbal es todo lo demás, es decir, expresiones, gestos, postura, movimiento del cuerpo, sonrisas, silencios. ¿Y qué potencia tiene lo no verbal? Y acá otra vez vuelvo a lo que vos decías, Natalia, recién. Lo no verbal es una comunicación menos filtrada, menos controlada. Digamos, generalmente, cuando hablamos, cada una de las palabras que decimos en condiciones de no enojo, por ejemplo, o en condiciones emocionalmente neutras, las controlamos, elegimos qué palabra ponemos en cada momento, en cada parte de la frase. Lo no verbal es un descontrol. Va por otro lado, va por otros canales, digamos. Si se quiere, digamos,
la verbalidad tiene como mucho más impronta racional y el resto no. Razón por la cual se expresa parte del inconsciente, se expresa parte de la emotividad a través del cuerpo, a través del silencio, del bostezo, de la sonrisa y de cómo esté moviendo el cuerpo, de cómo lo tenga, digamos, la posición. Hay un montón de elementos. Ahora, voy a la cuestión. ¿Es cuantitativamente más importante? Supongamos que sí. Lo que es seguro la comunicación no verbal es cualitativamente más importante. Porque al no tener control, estamos dando muchísima más información que cuando hablamos. Cuando hablamos podemos decir cualquier cosa, porque lo manejamos. El resto no podemos decir cualquier cosa. Podemos entrenar y tener ciertas habilidades, sí, por supuesto que sí. Sin embargo, no tenemos ni de cerca el 100% del control del cuerpo, de la transmisión de no verbal. Y sobre todo, toda la parte de transmisión de sentimientos, emociones, estado de ánimo se hace con el cuerpo. Es medio raro que una persona exprese verbalmente: hoy la verdad que me levanté angustiado. No es lo habitual. Sin embargo, el cuerpo de punta a punta dice: hola, me levanté angustiado. Entonces, me parece información tremendamente poderosa, tanto para saber cuando estamos transmitiendo, como para tratar de captar lo que el otro está diciendo. Y acá, por eso la escucha activa es escuchar con el cuerpo, es observar qué es lo que me está diciendo el cuerpo, porque la palabra, digamos, la verbalidad, la comunicación verbal, es una parte como mucho inferior del mensaje, es una parte menor del mensaje. Entonces veamos todo lo demás. ¿Qué tipo de modalidades de comunicación no verbal, digamos, es tan diversa la comunicación no verbal, pero bueno, se suele categorizar como para organizar un poco los conceptos? Hay básicamente tres tipos de comunicación no verbal. Una que es lo que se llama kinesia, que es el grueso de la comunicación, que es la comunicación del kine, del movimiento del cuerpo. Todo movimiento corporal, gestos, posturas. Por ejemplo, los principales elementos de la comunicación de la kinesia son la expresión del cuerpo, de la cara, o sea, la expresión del escenario de emociones humanas, la cara, digamos, los no sé cuántos músculos que hay, las 6 expresiones, las 6 emociones que experimenta el ser humano se transmiten básicamente a través de la cara. El contacto visual es una forma de comunicación kinésica. Acuérdense cuando decían, bueno, ¿cómo le doy a entender a una persona que la estoy escuchando? La miro. Digamos, algo que empezaba Juana diciendo, las habilidades sociales son la conexión, es el registro del otro. Bueno, el contacto visual es la forma más primaria de registro del otro. También en comunicación kinésica la postura del cuerpo, los gestos, los movimientos del cuerpo. ¿Para qué sirve? Bueno, claro, a través de la kinesia yo puedo reforzar lo que estoy diciendo, reemplazar las palabras, puedo contradecir lo que estoy diciendo con palabras, y también me sirve principalmente en la escucha activa para retroalimentar. Mientras alguien habla, yo le estoy haciendo así, le estoy dando un montón de información para que siga hablando. Te estoy escuchando, seguí, dame más información. Y fíjense que simple el movimiento, que inconsciente es cuando hacemos así, cuando otra persona está hablando. Ahí en la kinesia tenemos un universo grande de posibilidades comunicacionales, y también comunicación altamente poco filtrada, digamos. Después aparece otra modalidad de la comunicación no verbal, que es, se suele llamar comunicación paraverbal, o como paralingüística, que básicamente lo que consiste es en el cómo se dicen las cosas. Y más allá del qué, que sería lo verbal, la comunicación paralingüística sería la comunicación no verbal a través de la voz. Es decir, ¿cuáles son los elementos de la paralingüística? La voz, el tono, la entonación, la articulación, digamos, la velocidad con la que hablemos, el uso de silencios y otras formas como suspiro, risa, ¿sí? Vocales aisladas que podemos usar, digamos, sonidos que podemos usar. La comunicación paralingüística, a diferencia de la comunicación kinésica, que es más evidente, la comunicación no lingüística, comprenderla es más sutil, digamos, requiere más sutileza, digamos. Para usarla y para comprenderla, digamos. El uso del silencio, por ejemplo, según la duración del silencio, es poderosamente comunicativo, digamos. Bueno, hay que saber usarlo, si lo quiero usar, digamos, conscientemente, o hay que saber leerlo. Lo mismo, la cuestión del tono de la voz, digamos. Cuando
usamos generalmente el mismo tono, digamos, la otra persona empieza a bajar la atención, empieza a dejar de escuchar, empieza a aburrirse, y es un círculo vicioso, digamos. Toda oratoria requiere... Si yo estoy hablando, paro, lo que automáticamente va a pasar en el auditorio es decir, ¿qué pasó? Se cayó, digamos, se dejó de hablar, vamos a mirar, vamos a volver a prestar atención, a lo mejor nos perdimos de algo. El silencio también es un captador de la atención. Y estos usos, digamos, no semánticos, digamos, del lenguaje, insisto en esta idea de la comunicación no verbal transmitida a través de la voz, también nos sirve para matizar, para modificar, digamos, es algo bastante sutil, digamos. Podemos dar menos o más importancia a lo que estamos diciendo. Es decir, si queremos transmitir una idea que queremos que la otra persona se lleve a la cabeza, empezamos con un silencio breve, cambiamos el tono de la voz y hablamos más lento, usamos un ritmo más lento. Bueno, ahí, digamos, estoy usando 3 elementos paralingüísticos que deberían tener o tendrían un mayor impacto en la posibilidad de que el otro, la otra, escuche y retenga lo que estoy diciendo, ¿no? Por eso es absurdo pensar en la comunicación verbal pura, digamos. La comunicación verbal pura no existe en un intercambio, digamos, no escrito. La comunicación verbal está atravesada por esta paralingüística que le va dando sentido, lo matiza, lo refuerza, digamos, está todo el rato, otra vez, envolviendo, atravesando las palabras. Una misma frase, dicho con una entonación diferente, puede significar cosas totalmente diferentes. O sea que la paralingüística también tiende a darle una suerte de significado. Y aparece la tercera forma, que es como la más reciente en cuanto al estudio de la comunicación no verbal, la tercera modalidad de comunicación no verbal, que se llama, le han puesto ese nombre, proxémica, que viene de la antropología en este caso, digamos, estudios antropológicos. ¿Qué plantea la proxémica? 2 cosas. Que la sensación, digamos, del yo, digamos, mi percepción de mí mismo, no termina con mi piel, digamos, sino que se expande a una burbuja. ¿Sí? Primer elemento. Y segundo elemento, que la estructuración de los espacios físicos en las relaciones humanas es una forma de comunicación. Es decir, si yo cito a una persona y entre esa persona y yo hay un escritorio de 2 metros, le estoy marcando mucho la cancha. Estoy diciendo, digamos, acá hay una relación jerárquica y distante. ¿Me explico? A medida que nos vamos aproximando, vamos generando mayor intimidad, mayor nivel de confianza en los vínculos. Entonces, sin duda, el espacio, digamos, el uso del espacio interpersonal es una forma de comunicación. Esto, por supuesto, cambia según la cultura. No hace falta ni que lo diga, digamos. Varía según el contexto cultural. Y esto es importante decirlo. Ahora, según el tipo de relación, la distancia física es un elemento de comunicación. Y la lógica sería, a mayor proximidad, mayor nivel de intimidad, mayor nivel de confianza, a mayor distancia, mayor nivel de formalidad, de verticalidad en la relación y demás, ¿no? Entonces ahí tenemos las tres modalidades. Y vuelvo a esta idea interesante que planteaba sobre la proxémica el antropólogo que la inventa, que le da nombre, que la estudia y la mide, digamos. El tipo lo que hace es, empieza a medir, con un equipo bien financiado, empieza a medir la distancia en la cual se producen los vínculos. Estos son novios, los mide 5 centímetros. El jefe y el empleado, ¡pum!, 2,5 metros. El presidente y las masas, 10 metros. Los compañeros de trabajo, 1,5 metros. Y crea categorías de distancia en función del tipo de vínculo de que se trate. Entonces dice, la distancia íntima, de 0,50 para 0, digamos, es la distancia que tenemos con nuestros hijos o compañeros, digamos. Distancia personal, distancia social y distancia pública. Hace 4 categorías el tipo. Y cada una de esas categorías tiene connotaciones distintas en términos comunicacionales. Entonces, para cerrar este segundo elemento, al momento de pensar la comunicación no verbal, es importante 2 cosas. Revisar y entrenar la propia. ¿Sí? Es decir, la pregunta es, ¿qué digo con el cuerpo? Y
van a ver que ahí estamos jugando casi todo lo decimos ahí, pero está bueno también saber qué tipo de elementos estamos transmitiendo ahí, cuáles son las formas en que gesticulamos, en que movemos la cabeza. Hay un montón de elementos paraverbales que está bueno entender, por una parte, y también empezar a entrenar la mirada sobre el otro, sobre la otra. ¿Qué está diciendo el otro con el cuerpo? Empezar a jugar, digamos, como forma de entrenar. Y esta doble perspectiva, digamos, tratar de mirarnos a nosotros mismos y ver qué estamos diciendo con el cuerpo y tratar de jugar, a ver, mirá cómo está diciendo, qué interesante esto, es, creo, la mejor manera o la manera más razonable de empezar a incorporar conocimiento, destrezas, capacidades en la comunicación no verbal. Mari, tenemos un segundo video, ¿no? Dale, más que nada es entretenido, digamos, pero ejemplificador del lenguaje no verbal. Así que este es más cortito que el otro. Ahí vamos. Perdona, ¿me puede traer la...? ¿Qué quiere la...? Sí. Un segundo que estoy con la... No se preocupe que yo... ¿Quiere que mientras le invite a...? No, que luego tengo que... Oiga, ¿me puede poner a mí un...? Un segundo que estoy con la... Ya, pero es que tengo un poco de... Ya, bueno, pero está este señor antes que quiere la... No se preocupe que yo tengo... ¿Y usted me va a pagar con...? Sí, pero cuando me traiga la... Para un segundo que estoy con la... No se preocupe, yo no... Y pero acuérdese de mi... Oye, perdona, ¿podrías bajar un poquito el...? Ya. Que es que me está dando el chorro y me sigue dando... Ya, y de paso nos traen dos... Dos más de... Ay, cómo se nota que no tienen que... Enseguida se las llevo. Oiga, ¿cómo que enseguida? Pero si a mí no me ha traído todavía a mí... Sí, yo la... Pero usted no me ha dicho que no tenía... No, yo no... Oye, que yo tampoco tengo... Vamos, que cuando acabes con la, le pones a este señor su y me traes mis dos... Lo que sí que te pido es... ¿A usted no le importa que baje un poquito? Es que la chica se está quedando... No, ningún problema, si yo no... Pero un momento, es que a usted entre esto y luego lo de que tiene que bajar a mí se le está montando el trabajo y a mí no me llega a mí... Y cuando puedas me preparas a mí la... Sí, pero después de mi... Pero yo también quiero mis... Por favor, Vamos a ver, por favor. No, que yo voy primero con la... A ver. Lo que sí les pido es un poco de... Cuando yo termine de... Le llevo a usted su... Que tiene un poquito de... Y antes le llevo a usted su... Que me va a pagar con... Y después bajo un poquito el que están ustedes todos... Y luego le llevo a usted sus dos... Porque no tienen... Y tampoco tienen que... ¿No es así? Sí. ¿Lo ven? Como hablando se entiende la... Bueno, gracias, Mari. Bueno, reflexiones, dudas, comentarios sobre el video y en relación con lo que vimos antes. No sé si, Mari, tenés preguntas disparadoras concretas o... No, perdona, corté el micrófono pues me había abierto otro video a continuación. No, es bastante, bueno, decíamos esto, ¿no? Como chistoso, digamos, el modo, pero la verdad es que cuántas veces nos encontramos de pronto reemplazando las palabras con gestos y bueno, nos podemos como comunicar muy bien igual y bueno, ahí está como llevado a un extremo. Así que bueno, no sé si dispara algún comentario o algo, pero más bien era como graficar lo que venía presentando Rodrigo, hacer un cortecito y si no ya seguir con la próxima. ¿Qué les pareció? ¿Alguna reflexión? Sobre todo me interesa, pasamos muy rápido por muchos contenidos, me interesa saber qué les pasó, alguna reflexión que les disparó bien el video, bien los contenidos que vimos antes, la comunicación no verbal es de una riqueza enorme, tiene una capacidad de acercarnos, digamos, de acercarnos a las otras personas, de comprender mucho mejor lo profundo, de también armonizar los vínculos, que me parece que por ahí pasamos muy rápido, pero bueno, es un tema que tiene mucha riqueza. No sé si quieren hacer alguna reflexión, alguna pregunta, qué les pasó, qué pensaron, qué se les vino a la cabeza de alguna situación, de ustedes mismas, de lo que nos quieran contar, está bien.
Nada en particular, ¿seguimos? Bueno, Parece que seguimos. dale. Bien, entonces hasta acá vimos dos, a ver, Paula, se cortó la luz, con lenguaje de señas también se ve sobre esto que estás hablando. Sí, a ver, Natalie. Un ejemplo es que cuando lo llevamos a la vida real, por ejemplo, en nuestros hogares, ¿no? Que uno les dice algo a los nenes. Por ejemplo, no sé, la toalla, ¿qué la hiciste? La dejaste la toalla mojada, ¿no? Por ejemplo, y vos le decís, ¿y dónde está la A? Y ellos ya automáticamente saben qué es lo que es porque es cuando también uno es repetitivo. Saben de lo que le estás hablando, digamos, como le decían a esa persona, como ellos se comunicaban ahí, que le decían a la persona que baje en él, ya sabían que era el tono de voz, no hacía falta que se lo digan. O que va a pagar con, y es como que uno ya lo asimila. Sí, sí, tal cual. Ahí vemos, por ejemplo, en el video cómo el lenguaje del cuerpo reemplaza, en este caso, a la palabra. Sí. No usan palabras y todas entienden en este contexto cultural del bar qué significa cada uno de los gestos que el resto va haciendo, ¿no? Claro, depende el contexto donde se los lleve, uno ya sabe a qué se refiere. Ujú. Sí, y yendo a, digamos, a la situación de hijos o hijas que vos planteabas, también ahí la comunicación, sobre todo la parte de la kinesia, la comunicación emocional es central, digamos, en la crianza o en los vínculos en general personales, porque la información que nos da la mamá, el papá enojado, el nene, nena culposo, digamos, como toda esa escena de la toalla, la vi en caras, y claro, después solamente, sin usar palabras, podés cruzar una mirada y que el niño o la niña entienda perfectamente qué es lo que no hizo y qué es lo que te pasa a vos con eso que no hizo, ¿no? Sin decir una sola palabra, ni siquiera la, digamos. Así que me parece que también tiene una potencia también en ese sentido. Bien. Hasta ahora hablamos de dos tipos de habilidades, la escucha y la comunicación principalmente no verbal, y la comunicación no verbal la abrimos en tres: kinesia, proxémica y paralingüística o comunicación paraverbal. Vamos a hablar de otras dos muy brevemente, pero que son probablemente más nuevas, una más nueva que la otra, y son, sí, de investigación más reciente, a lo mejor un poco menos conocidas. Una es la asertividad. ¿Le suena asertividad? El término asertividad. Perdón, Ana Laura dice, hablando y disposición de escuchar, evitamos malos entendidos. Tal cual. Asertividad. ¿Le suena el término? Lo voy a escribir acá. Asertividad, con S. ¿Alguien lo escuchó? ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien lo estudió? ¿Saben lo que es? ¿Lo usan? No. ¿Sobre aciertos? No, es con S. No. Ah, con S. Sí, no veo usted con el teléfono. No sé a qué se refiere. ¿El resto, alguien lo escuchó alguna vez o lo leyó o le viene a la cabeza este término? Bueno. La asertividad es como el tipo de habilidad social como más recientemente estudiada, digamos, trata de mediados del siglo pasado, cuando se le pone nombre. Y en términos como muy generales, la asertividad supone aquella capacidad o aquella habilidad social que nos permite defender nuestro derecho, defender nuestros intereses, expresarnos, decir lo que pensamos, decir cómo nos sentimos, sin agredir, molestar, incomodar o violentar los derechos o los intereses del interlocutor. Básicamente eso. Es decir, frente a una situación de posible conflicto, podemos tener tres grandes actitudes, tres grandes tipos de conducta. Una conducta pasiva, que supone resignar nuestros propios derechos, dejarnos atropellar, por ejemplo, por decirlo así, de manera simple. Podemos tener una conducta agresiva, digamos, siendo hostiles y agrediendo, y poniendo en jaque al derecho de la otra persona. La conducta asertiva sería el intermedio. Actuar de tal manera que yo defiendo lo mío y respeto a la otra persona o respeto los derechos de la otra persona. No sé si me explico, no sé si se entiende la idea. ¿Fue claro hasta acá? Después vemos como cosas más concretas, pero ¿está clara la idea? Bien.
Entonces decimos, bueno, la asertividad es una habilidad que tiene que ver con expresarse y poder sostener una posición y evitar comportamiento pasivo, comportamiento agresivo y ser manipulado, digamos, y manipular. Y tiene esta cosa siempre de la defensa del derecho propio sin vulnerar sin vulnerar el derecho de los demás. Y acá lo planteaba al principio, y es la habilidad, la principal habilidad que tiene que ver con evitar someterse a la voluntad de la otra persona cuando no queremos hacerlo. Una de las cosas más difíciles que tenemos de la vida social es decir que no. Que no a tomar un café, que no a ir a una cena, que no a agarrar un trabajo, que no a ir a una charla. Decir que no es una de las cosas que más nos cuesta. ¿Qué sucede? Bueno, generalmente no, en muchos casos, no decimos que no, queriendo decir que no. ¿Qué estamos haciendo ahí? Bueno, estamos resignando derechos propios. Es decir, si hay una cena esta noche, a mí me da pereza ir y digo, como me da cosa decir que no, digo que sí y voy, bueno, estoy resignando el derecho mío a hacer lo que quiero un viernes a la noche. ¿Me explico? Entonces, creo que la forma en que se ve más claramente la asertividad es en la posibilidad de decir que no. Cuando no queremos hacerlo, y decir que no respetando el otro lado. Es decir, yo puedo decir, tu cena es un embole, no voy. Lo que estoy haciendo ahí es ir a atacarlo al otro. O puedo decir, sí, voy, no queriendo ir, digamos, bueno, la asertividad sería el camino intermedio. ¿Sí? Hay siempre usan una fórmula, digamos, hay bastante escrito sobre esto, una fórmula de asertividad es decir que no sin decir que no. Es decir, un ejemplo claro que me acuerdo de haber leído es, che, venís a la cena y en vez de decir que no, decir, me gustaría, pero... y justo hoy tengo otra cosa, digamos. Entonces, no le estoy diciendo que no, digamos que es de algún modo ciertamente violento, puede ser para el otro, y es más probable que el otro también respete ese no, dicho con mano izquierda, por decirlo así. Hay un elemento de la asertividad que es interesantísimo, que es la consecuencia que tiene sobre los vínculos en dos sentidos. Las personas asertivas tienden a tener autoestima alta y tienden a tener estima alta, tienden a ser personas respetadas. Básicamente porque se hacen valer y nunca agreden, digamos. Entonces tienen ese equilibrio y hacernos valer también nos genera autoconfianza, nos genera necesariamente autoestima, ¿no? Y después siempre, digamos, la conducta asertiva tiene que ver también con manifestar posiciones en situaciones en las que por ahí no está bueno manifestarlas. Es decir, cuando todo el grupo está de acuerdo en una posición y nosotras no, bueno, la asertividad supone la capacidad de expresar el desacuerdo. Y expresarlo, primero, no diciendo yo estoy de acuerdo cuando no estoy de acuerdo, ni diciendo ustedes son todos unos giles. Expresar el desacuerdo de manera respetuosa, o hacer crítica de manera respetuosa, digamos. Y acá vuelvo a la formulería, digamos, de esto. La crítica al otro, digamos, se puede construir de muchas maneras. Se puede decir a una persona, vos sos un gil, digamos, y lo que yo estoy haciendo es decirle que el otro es. Digamos, le estoy poniendo una etiqueta a la totalidad. Y otra cosa es hacer una crítica sobre una conducta y sobre lo que esa conducta me genera a mí. Y esto es central, me parece, en la asertividad. Una cosa es decir, vos sos un salame, digamos, vos sos integralmente un salame, por donde te mires sos un salame. Y otra cosa es decir, che, lo que acabas de decir a mí me produjo incomodidad. ¿Se entiende? Es decir, una cosa es la totalidad, es el sujeto, y la otra es una conducta y el efecto que ese tiene sobre mí. Entonces yo estoy hablando desde mi lugar. Es mucho más fácil recibir, póngase del otro lado ahora, es mucho más fácil recibir un comentario que le diga, che, eso que dijiste me hizo sentir mal, a que nos digan, vos sos un gil. Sí, del otro lado también. Es más fácil recibir esa crítica. Y generalmente cuando no expresamos cierto tipo de descontento, cierto tipo de disentimiento,
nos genera angustia, digamos, que genera falta de autoestima. Cuanto más veces decimos que sí queriendo decir que no, cuanto más veces no decimos lo que pensamos, cuanto más veces no expresamos que nos sentimos mal en una determinada situación, bueno, tendemos a tener una autoestima más baja, y la asertividad en ese sentido es tremendamente poderosa, digamos, y es algo reciente. Y en términos generales es aquello conjunto de destreza que lo que nos permite es alcanzar objetivos en relaciones sociales sin producir daños. Promover el respeto a mí mismo y respetando a los demás. Y también me permite expresarme con libertad, con honestidad, digamos. Por eso repercute en la autoestima. Por eso repercute también en la estima de los otros. ¿Se entiende? Es algo relativamente nuevo, y sí, y es algo relativamente, creería que es de las habilidades más complejas, digamos, porque generalmente nos callamos, la conducta pasiva es digamos, es como la renuncia, es una condición que generalmente usamos muchas veces, demasiadas veces para la vida social. No, que le voy a decir que no, le digo que sí, me la como, esta me callo, no digo esto, no, que están todos de acuerdo, que voy a decir yo que estoy en desacuerdo. Cuando es nuestro derecho decir que no, cuando queremos decir que no, expresar desacuerdo o expresar emociones negativas. Es nuestro derecho, claro que es nuestro derecho. Y nos hace bien, claro que nos hace bien, y les hace bien a las relaciones. Fortalece los vínculos, digamos. Sí, a veces cuando no hay una buena comunicación, es más fácil decir no, o decir no, buscar una evasión, que decir realmente lo que uno piensa. Uno dice realmente lo que está pensando, puede generar un malestar o un conflicto o el inicio de un conflicto, entonces muchas veces uno dice, bueno, prefiero no decir nada, callar, para no... Sucede mucho, eso es algo que deberíamos todos empezar a educar en las generaciones nuevas, ¿no? En decir y no callarse. Claro. Pero decirlo con respeto, decirlo de una manera constructiva, de que se pueda, y aprender del otro lado también a aceptar que ese no o esa, decir, bueno, ¿por qué pienso que sos un salame o por qué pienso que sos, no estoy de acuerdo, ¿no? Sí, 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 está bueno lo que decís. Creo que es algo que tiene que ver también con la educación en el conflicto, digamos. Claro. Evitar de cualquier manera cualquier situación de tensión, y a veces lo que estamos resignando es mucho, es mucho. O sea, resignar un viernes a la noche haciendo lo que no queremos es un montón. No expresar sentimientos y comernos una situación que nos angustia, y digamos, no expresar, decir, che, esto que hiciste me cayó mal, es un montón de resignación. Y generalmente estamos acostumbrados a hacerlo, estamos educados en gran medida para evitar ese tipo de conflictividad. Ahora bien, creo que por eso la asertividad es una habilidad que viene a reponer ese derecho. Me parece que está bueno. Hay un montón de fórmulas interesantes para explorar ahí. A mí, por ejemplo, la que me vuela mucho la cabeza, que lo decía, es cómo se construye la crítica al otro. Es decir, cuando vos planteás a alguien, vos sos esto, no hay manera de llegar a un acuerdo cuando a alguien le decís, vos sos. Porque esa es la totalidad, es el ser, digamos. Ahora, si vos partís de la conducta, la crítica a la conducta y esa conducta, el impacto que tuvo sobre vos, es una forma totalmente distinta, y a su vez es muy probable que te estés tendiendo un puente con esa persona, que la persona te diga, uy, no me di cuenta. Si vos a otra persona decís, sos un salame, no hay nada que hablar. Estás quebrando el vínculo. La asertividad lo que busca es todo lo contrario, es consolidar el vínculo. Por eso me parece que es interesante explorar, y vuelvo al ejemplo de construcción de crítica y el hecho de decir que no. Me parece que son los dos casos más habituales en los cuales evitamos lo que entendemos como un conflicto, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué les vino a la cabeza en esta línea de lo que planteaba Paula, de lo que venimos hablando? ¿Somos asertivas? Sí, la construcción del debate también, ¿no? El aprender a construir un debate y no llegar a la pelea, ¿no? A hacer una discusión cerrada, que muchas veces no sabemos decir las cosas en su momento. Claro. Se empieza a hacer una bola, no podés expresar un malestar, empieza a crecer y ya después termina
incluso en este momento que uno dice que es la era de las comunicaciones y que tenemos el WhatsApp, que tenemos el mail, tenemos un montón de herramientas en todas las personas, ¿no? En las familias también. Decimos las cosas de una manera, otro lo interpreta de otra, no podemos llegar a un acuerdo y terminan bloqueando, no sos más del grupo, me voy del grupo, y bueno, sucede eso como continuamente, ¿no? Entonces, no vamos a hacer debates, no nos han enseñado y bueno, depende a veces también de la formación de cada uno. Sí, 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 de la experiencia, la vivencia, las capacidades que haya podido adquirir o haya tenido la suerte de poder adquirir. Pero está bueno que si había un psicoanalista que decía, generalmente cuando nos callamos las cosas empieza siendo una aceituna y termina siendo una bola de fuego. Que es exactamente eso, es decir, por ahí nos callamos una que es menor y que podemos resolver en el momento y la sacamos 4 años después, como ese día que vos me dijiste. Todos esos 4 años fuimos acumulando una bola de fuego que nos iba comiendo el hígado, digamos. Entonces me parece que tener esa habilidad, y eso, insisto que es una destreza eso, hay que entrenarlo, estamos entrenados para todo lo contrario. Me parece que es una destreza central. Ahora, en la construcción colectiva, en el hacer con otras, la asertividad es elemental, digamos, es la posibilidad del acuerdo, y es la posibilidad de la expresión, es decir, cómo vamos a llegar, digamos, la decisión colectiva siempre está basada en el disenso. No puede haber todos pensamos lo mismo y todo. Es imposible que pase eso. Cuando pasa eso, es sospechoso de que alguien está, digamos, monopolizando, está controlando este proceso colectivo. Bueno, la posibilidad de debatir tiene que ser de manera asertiva. No se puede decir vos sos el otro, porque si no, digamos, nos tiramos piedra directamente. La posibilidad de saber encajar críticas, saber decir que no, expresar, che, me siento mal, esto me sentí mal, pienso lo contrario, es una habilidad imprescindible para los proyectos asociativos. Imprescindible. Y también totalmente entrenable. Totalmente entrenable. Acá dice, vos sos Mari, la importancia de aceptar que otros piensen. Claro, eso es central, digamos, es parte también del respeto al otro, a la otra. Claro, claro. Ahora también está bueno que el otro cuando se exprese diferente lo haga de manera asertiva, digamos. Entonces va a ser más simple construir armónicamente ese vínculo y sostenerlo. Someterse no significa sostener un vínculo, ¿eh? Someterse no significa sostener un vínculo. La idea esta, si yo le digo que sí, cuando quiero que no, la otra persona se va a quedar, no significa, no. El vínculo está corrompido, digamos, cuando hay sometimiento. Por eso la asertividad es una forma de hacernos valer y que los vínculos sean sostenibles en el tiempo también, ¿no? Me parece central. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas se le vienen a la cabeza? ¿Alguna reflexión? ¿Venía con lo que planteaba Paula? ¿Alguna otra cosa? ¿Algo que se les haya venido? ¿Alguna escena? ¿Algún caso? ¿O sus propias habilidades asertivas o falta de habilidades asertivas? Ahí Tamara agrega por el chat, el idioma puede ser una barrera también, como la cultura. Sí, sin ninguna duda. Bueno, sin ninguna duda. Sí. Sí, cuando hay códigos diferentes y por ahí uno cree que está planteando como de buen modo su opinión, pero por diferencia de códigos culturales, desde el otro lado no se lo toma así, como se pongan en juego ahí la cultura, ¿no? Ah, bueno, Tamara. También el medio por el que nos comunicamos también tiene mucho que ver, porque por ejemplo, yo ahora que estoy hablando con un tono, ¿no? Y si yo lo escribo por mensaje y la otra persona no lo toma como yo lo quiero decir, eso también es algo que dificulta. Sí. Sí, aparte de la palabra, digamos, no hay nada más rico que la comunicación interpersonal con todo el cuerpo, porque vos tenés toda la información. Sí. En cambio, vos lees un texto escrito y decís, no sé, ponen OK y decís, seco. Y a lo mejor la otra persona escribió OK estando arriba del colectivo, esto lo escribió. Entonces, la posibilidad de la presencialidad te da una riqueza para entender bien el contexto de la comunicación. Tal cual. Bueno, vamos a la última habilidad que la mencionaron ustedes en los 2 encuentros que tuvimos anteriormente. Así Rodri, sí. ¿Querés que propongo antes de que la largues, vemos el videíto, que va a ser el disparador, tomás agüita y trabajamos esa última habilidad?
Buenísimo. Dale, dale. Hacemos al revés, en vez de ponerlo al final, lo ponemos al principio y seguro van a ir saliendo cosas, ¿te parece? Me gusta, dale. Dale, ahí vamos. It's been an hour already. I'm out of here, people. Hasn't been an hour. Yeah, Ned. Hi. Sorry I kept you waiting. Good, good. Okay, well. Can you strip naked and put on your hospital gowns quick as you can? Dr. McKee, this is a joke. I'm not laughing. Ah, here they are. Alan. Roger. Money. Let's go. Sarah. JJ. Michael. Anything in a pacer? He's coming on. Doctors, you have spent a lot of time learning the Latin names for the diseases your patients might have. Now it's time to learn something simpler about them. Patients have their own names. Sarah. Alan. Jack. They feel frightened, embarrassed, and vulnerable, and they feel sick. Most of all, they want to get better. Because of that, they put their lives in our hands. I could try to explain what that means until I'm blue in the face. But you know something, it wouldn't mean a thing. And sure as hell never did to me. So, for the next 72 hours, you'll each be allocated a particular disease. You'll sleep in hospital beds, eat hospital food. Hospital food. You'll be given all the appropriate tests. Tests you will one day prescribe. Unbelievable. You are no longer doctors. You are hospital patients. Oh, no. So good luck. I'll see you on my rounds. Bueno, ahí está. No sé si pudieron leer, desde, quienes están desde los celus, si se podía leer bien el subtitulado. Eso no me percaté antes. Costaba un poco, pero sí se podía leer. Es de una película. Me encantó. Después decime el nombre de la película. ¿A qué habilidad social creen que estamos queriendo introducir? Bien. Natalie. A la empatía. El poder ponernos en el lugar de la otra persona. Sobre todo en un contexto así que se tiende a poner los sobrenombres o no sé, porque tiene tal enfermedad le pones tal apodo. Y estar en ese lugar te lleva a ver cómo te sentirías. Bien. Sí, hacer como bueno, no solo en este contexto médico, sino que sucede en la vida misma, ¿no? En los trámites, en ANSES, en las personas mayores. Esto de no reconocer al ser humano que hay atrás, necesitando un tratamiento, un cuidado.
Hay una base interesante de la empatía, que la venimos hablando, digamos, en el encuentro de hoy, que generalmente las emociones no las expresamos de manera evidente, con muchas emociones, digamos. El análisis que hace el doctor, el jefe de los doctores, de cómo se siente el paciente, vulnerable, dependiente, sensible y demás, realmente el paciente no lo explicita, digamos. Bueno, y ahí la empatía lo que nos permite es hacer el esfuerzo o la capacidad cognitiva por entender, registrar en qué posición se encuentra la otra persona. Es decir, ver la misma situación desde la perspectiva de la otra edad. Es decir, el médico se pone en lugar del paciente para poder ejercer la medicina, digamos. Esa es la habilidad social, no es el paciente el médico. El médico intenta entender la perspectiva de la otra persona a la cual dedica su trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es la experiencia subjetiva? Que la describe el otro tipo. El jefe dice, se sienten frágiles, sensibles, dependientes. Está bien. La empatía lo que nos permite precisamente es aproximarnos a esa experiencia subjetiva. Y mucha de nuestra posibilidad de aproximarnos a esa experiencia subjetiva del otro, de ponernos, como decía Natalie, en el lugar del otro, de la otra, pasa por la comunicación no verbal. Pasa por entender la cara de susto, en ese caso, de los y las pacientes, la sensibilidad, cómo ponen el cuerpo en una situación de fragilidad, de dependencia y demás. La empatía pasa básicamente por la escucha, por supuesto, y por la comprensión de la capacidad de verdad. ¿Por qué? Porque también lo que queremos con la empatía es entender la experiencia subjetiva del otro. La empatía no significa entender lo que el otro dice, no, eso lo vamos a escuchar. ¿Dónde está parado el otro? ¿Qué le está pasando a la otra persona? Entonces, acá decimos, ponerse en lugar del otro, sí, entender la experiencia subjetiva del otro. ¿Qué le está pasando al otro, a la otra, mientras nosotros estamos vinculándonos con esa persona? El antónimo interesante de la empatía, el nombre es alexitimia, que es el no registro del otro, la incapacidad para entender lo que le está pasando al otro, que es bastante más habitual, por cierto, en nuestras sociedades que la empatía, porque la alexitimia tiene que ver con la desconexión del otro, con algo que decía el no registro del otro, digamos, usando lo contrario de lo que decía Juan en la primera intervención. Y generalmente la empatía, hay varios autores que trabajan en este tema, digamos, son conceptos bastante modernos, son del siglo XX. Hay uno que dice que la empatía está vinculada a también la conciencia sobre uno mismo, es decir, que la destreza de poder comprender los sentimientos ajenos tiene que estar directamente vinculada a poder comprender los propios. Entonces, la persona que no tiene registro del otro es porque también no tiene registro de lo que le pasa a uno mismo. No tiene la capacidad, digamos, introspectiva, de autorregistro, digamos, de esta conciencia de uno mismo, ¿no? Y generalmente lo que dice uno de los autores que más estudió este tema es que es parte de la naturaleza humana la empatía, que se empieza a generar en niñez de año y medio, a partir del año y medio, más o menos, que es cuando los niños registran a la madre, al padre, como otro separado de uno. ¿Sí? Cuando la persona, el niño o niña, toma conciencia de uno mismo, cuando se da cuenta que es algo distinto de la madre, digamos, básicamente. Y ahí, cuando dicen los autores, que nace la empatía, y que es una habilidad que en realidad, con lo cual venimos equipadas, pero perdemos, digamos, la construcción social nos lleva a perderla. Nos llega a ser más alexitímicos, digamos, usando ese término, que empáticos o empáticas, pero que forma parte de lo que, como la socialidad misma, forma parte de la naturaleza humana. Y necesariamente el ejercicio de la empatía está vinculado con la escucha, digamos, con el cuerpo, con poner el cuerpo y tratar de ver lo que le está pasando al otro. El otro, es improbable que un paciente diga, hola, doctor, me siento frágil, dependiente y vulnerable, y pongo en sus manos mi vida. Es altamente improbable que diga eso. Entonces, el ejercicio del médico, digamos, ahí es a través de este juego empático, es tratar de ponerse desnudo, digamos, y estar en la misma situación física de otra persona. Que refleja lo contrario, Paula.
Sí, se escribe alexitimia, así. Ese es el término, es el antónimo, digamos, de la empatía. Entonces, insisto que la empatía tiene exige esa participación activa en la medida de ir a mirar, ir a observar a la otra persona. Y hay algo central, digamos, de la empatía. Es un instrumento, es una destreza social, razón por la cual no hay que confundirse en el siguiente sentido. Cuando nosotros somos empáticos, no es una cuestión caritativa, no es una cuestión de bondad. Digamos, no digo que esté mal, digamos, va por otro lado. Esto es una herramienta social. Es tratar de entender la experiencia subjetiva de la otra persona para poder cumplir mis objetivos. En el caso de los médicos, el objetivo era hacer mejor su trabajo. ¿Sí? No es, insisto, no es una cuestión de, vuelvo a colocarlo en el lugar de la destreza social, de la habilidad social, no de la cuestión de la moralidad, digamos. Nosotros no somos los otros. Nosotros hacemos un esfuerzo por entender qué le está pasando a los otros para cumplir nuestros propios objetivos. ¿Sí? En eso consiste la empatía, es una habilidad social. ¿Y qué nos pasa, digamos? ¿Qué puede pasar, por ejemplo, en los grupos, en los equipos? ¿Qué impacto puede tener esta práctica social en los proyectos asociativos, en esta habilidad? Bueno, vuelvo al principio del encuentro. Con la empatía tenemos mayor conexión, mayor sintonía emocional, digamos. Es central, digamos, en los vínculos, sobre todo en el momento de decidir, saber qué le está pasando al otro en ese momento en términos emocionales. Nos permite, por supuesto, vamos al encuentro anterior, gestionar con mucha mayor eficacia las situaciones de conflicto. Si nosotros, frente a una posición de una persona en una situación de conflicto, logramos descifrar qué es lo que le está pasando a esa persona en términos subjetivos, en términos emocionales, tenemos un gran paso avanzado hacia la resolución. También la empatía nos da una enorme capacidad para la persuasión. Si entendemos otra vez lo que le está pasando, es probable que conectemos nuestro discurso con lo que es significativo para esa persona en ese momento. Y por supuesto también la empatía tiende a consolidar la confianza. ¿Recuerda que decíamos el encuentro del viernes pasado? La confianza es el elemento nuclear en el funcionamiento colectivo. Bueno, la empatía nos genera eso. Vamos del otro lado. Sentirnos comprendidos, comprendidas en una situación emocional determinada por una persona nos une mucho a esa persona, nos conecta. Entonces, en ese sentido, también nos genera mucha confianza, o mayor nivel de confianza del que teníamos. No sé si me estoy explicando bien, si estoy siendo claro hasta acá. Creo que el concepto lo recontra tenían porque lo veníamos hablando, lo definieron perfectamente. Sí, lo importante ahí me parece también, sobre todo, digamos, resaltar esto último, ¿no? Como, si bien todos conocemos y estamos incluso en nuestra vida diaria hablando casi de la empatía, y ustedes en relación a la formación que están transitando y al trabajo que están realizando o van a realizar en relación a los cuidados, es como central la empatía. Acá la propuesta es pensarla en relación a lo grupal, a lo colectivo, ¿no? Como esta habilidad social es muy importante ser conscientes, digamos, de cómo la manejamos, pues, cuál es, digamos, nuestro grado, nuestro nivel de empatía, y lo mismo de nuestras compañeras o compañeros de grupo, y cómo es fundamental, digamos, eso, mejorarla, trabajarla, etcétera, en pos de la potencia, digamos, del grupo y de lo colectivo, ¿no? O sea, obviamente se puede aplicar a distintas situaciones. El video era un ejemplo, digamos, en esta relación médico-paciente, o lo mismo trabajador de cuidados con la persona asistida, digamos, pero en este caso la propuesta es pensarlo en términos del grupo, ¿no? Del equipo de trabajo, en una cooperativa, etcétera. Como es la empatía nos puede ayudar a que tenga el grupo, digamos, una inteligencia colectiva mayor, como también hablábamos en el encuentro anterior. Así que bueno, no sé si quieren agregar o se les viene alguna reflexión más en relación a esto último. Si no, la idea, Rodri, si estás de acuerdo, y para que por ahí ya por los tiempos, digamos, para no agotarlos más, salvo que vos tengas algún tema más para agregar, si no podemos
dejarles, proponerles las preguntas, los disparadores que habíamos trabajado, para que se los lleven individualmente cada una, y luego nos lo envíen, digamos, que tengan la reflexión cada una en su casa, o la conversen, digamos, como quieran, pero para ya ir cerrando y no cansarlas y que se nos empiecen a desconectar, si te parece. Sí, de acuerdo. Dos cosas muy breves como para cerrar esta parte. Lo primero es hacer resaltar este vínculo que decías vos con respecto a lo importante que es la empatía para el cuidado, digamos. Lo importante que es la empatía para cualquier forma de cuidado, ¿no? Y después, digamos, sintetizando un poco lo que vimos desde las 6 hasta ahora, nosotros pensamos en este planteo, en este conjunto de instrumentos que nos creemos, como decía Mari, que nos permiten fortalecer los procesos colectivos. Es decir, la calidad y la eficacia en los procesos asociativos está vinculado, está supeditado a la capacidad y la eficacia que tengamos en la forma en que nos relacionamos dentro de esos procesos asociativos, dentro de esos proyectos colectivos. Por eso las habilidades sociales pueden favorecer, digamos, nuestro aporte a esos procesos colectivos. Escucha activa, comunicación verbal, comunicación no verbal, asertividad o empatía son instrumentos que están puestos al servicio de la eficacia, de cumplir los objetivos que tengamos que cumplir en cada situación con respecto a un tipo de vínculo u otro tipo de vínculo, en la prestación de servicio de cuidado o bien en la relación con compañeros y compañeras dentro de un proyecto asociativo. E insisto y vuelvo al principio, creemos que la escucha activa es el centro de todo lo demás, que a partir de ahí podemos ser realmente habilidosos socialmente. Así que nada más, Mari, pasemos si querés ya por mi parte a las consignas. Ahí va. Ahí aparecen los disparadores, las preguntas. ¿Se ve bien? Sí, bien. La idea es que igual después lo subimos al Classroom, pero si quieren ir como registrando y tomando nota, es que cada una pueda hacer como una autoevaluación de las habilidades sociales, de sus habilidades sociales, y que puedan reflexionar sobre ellas y hacer un pequeño escrito al respecto, ¿no? Entonces, leyéndolas acá juntos, preguntamos para que reflexionen, ¿cuáles son las habilidades que mejor utilizo en mis vínculos? ¿De qué manera impactan en mis relaciones sociales? ¿Qué podrían aportar estas habilidades en un proyecto asociativo, colectivo para los cuidados? ¿Qué habilidades sociales considero que son las que debería mejorar? ¿Qué consecuencias tiene sobre mis relaciones interpersonales? ¿Y cómo podría emprender esas mejoras, ¿no? ¿Cómo mejorar aquellas habilidades sociales que considero que son más flojas, más débiles en términos personales, ¿sí? En pos de esto colectivo? Para no cansarlas más ahora y que la puedan pensar con tranquilidad, entonces la propuesta es que cada una pueda hacer el ejercicio de esta autoevaluación, pasarlo por escrito cortito y enviárnoslo o por el Classroom o por email, ¿sí? En el Classroom, en alguno de los posteos en la clase asincrónica del miércoles, yo les dejé mi correo electrónico personal de la universidad, donde pueden ir enviándonos estos pequeños trabajitos que les vamos proponiendo, ¿sí? Lo mismo que el que proponíamos en la clase esta asincrónica del miércoles, ¿sí? Así que por ahora dejo de presentar. Si no llegaron a copiarlas, no se preocupen, ¿sí? Las voy a subir ahora ya inmediatamente al Classroom para que les queden ahí los disparadores. Y bueno, pasando en limpio, luego de esta clase les vamos a subir también a modo de... me estoy yendo... Bueno, perfecto, Tamara. Ya cerramos igual. Lo que quería pasar en limpio es lo siguiente. Les vamos a subir también un PowerPoint a modo de apoyo de todos los conceptos trabajados en el encuentro de hoy, como hicimos lo mismo con los encuentros pasados. Y buenísimo, Tamara, gracias. Y el miércoles vamos a subir de nuevo otro refuerzo con otros temas a modo de clase asincrónica, que ustedes ingresan al Classroom, ven el video o alguna actividad que les proponemos ahí en el momento que
que pueden, ¿sí? Y nos queda un último encuentro en el marco de este módulo 7 con Rodrigo el viernes próximo a las 6 de la tarde, ¿sí? Ahí también les vamos a dejar como otra pequeña actividad grupal que reemplazaría el encuentro sincrónico del sábado. Les dejamos ese tiempo para que ustedes resuelvan ese trabajo, ¿sí? Y después sí, nos vamos a seguir encontrando, pero ya con otro compañero, con Gustavo Sosa, para entrar en los temas más directamente vinculados con las cooperativas de cuidado y toda la parte de los aspectos legales también de las cooperativas, ¿sí? Así que bueno, por hoy las dejamos descansar. Gracias, Rodri. Bueno, y gracias a todas y a todos ahí por la participación. Buenísimo todos los comentarios, los aportes y el diálogo generado. Saludos a todas y a todos. Hasta luego. Bueno, gracias. Fin de semana. Chao, chao. Gracias, buen fin de. Chao, chao.